20 años de identidad, propósito y destino. Un 8 de octubre del año 2000 es el inicio de un nuevo siglo. La iglesia comenzó en mi casa, solo con los miembros de mi familia, mis 3 hijas, mi esposo, yo y el pastor Vladimir. Aún recuerdo esa primera reunión familiar que sostuvimos en nuestra casa, con mis padres, mis hermanas, retomando la visión que Dios había puesto en el corazón del pastor Vladimir, sin saber o sin quizás entender cuán grande era esa visión. De mi casa nos trasladamos a la sala Cristal. Una sala de té, un sueño y una pasión por la palabra pueden descubrir un milagro. Tenía mucho miedo, no puedo decirlo de otra manera. Empezar siempre duele y no sabíamos cómo hacerlo. Y el pastor me dio el privilegio de llevar yo los cantos. Y fue así como fui yo la primera persona que dirigió la alabanza en Iglesia con Paz. Quizá con temor, quizá pensando que no canto bien, pero con la ilusión y con el deseo de alabar al Señor y feliz de esa oportunidad. Me entregué al Señor y recuerdo de que comenzamos una amistad. De hecho, mis primas le decían que cómo yo iba a llegar a los pies del Señor si era imposible. Y él dijo, yo las reto que va a llegar. Y así fue. Así fue como inició una relación pastoral con la primera oveja. Y él siempre me dijo, la ovejona. Y si aquí hay lágrimas, si aquí hay gente restaurada, si aquí hay hogares restaurados por este ministerio, es porque ellos ya pagaron el precio. Y comenzamos a invitar a otras personas. Y así fue como se creó la Iglesia con Paz, lo que ahora nosotros llamamos nuestra iglesia, ¿verdad? Recuerdo mis primeros sermones llenos de esperanza, llenos de euforia. Revelaban la inexperiencia, pero la pasión. Cuando comenzó Iglesia con Paz, bueno, el nombre es Comunidad de Paz. Mi esposo y yo trabajamos mucho en preparar el lugar, prepararlo en el ambiente espiritual, así como también ir a hacer la limpieza en el lugar. Sí, ordenaba las sillas, las colocaba de un modo o de otro. Hasta el día de hoy, en el nuevo templo, yo ordené las sillas tal cual. Hicimos lo mismo. Siempre me gustó decorar la iglesia, la casa de Dios. Me enseñaron que era trabajo de levitas y lo hago con gusto. Bueno, los niños de escuela dominical era emocionante porque eran 2 niños, pero teníamos a una excelente maestra. Era mi hermana Maura. Fui la primera maestra de escuela bíblica y escuela dominical, la primera directora de lo que hoy conocemos como Compasitos. Ver para atrás, ver que han pasado 20 años, a pesar de las pruebas que hemos pasado, solo puedo decir que, como en sus inicios, Con Paz es un lugar donde las personas son restauradas. Pero rápidamente el Señor hizo que ese lugar se llenara, se multiplicaran las almas en ese lugar y nos tuvimos que mover a la colonia Satélite, un lugar donde también tuvimos experiencias muy hermosas. El mover de Dios era especial, un lugar donde las personas fueron ministradas, fueron tocadas con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, ministrando cada corazón. La colonia Satélite de San Salvador
arrulló una visión que creció sin pedir permiso a nadie, simplemente empujada por el Espíritu Santo. En esa casa de la Satélite nos amenazan a muerte para salir. Los vecinos, habían algunos ahí que manejaban armas, y hay incidentes que no quiero recordar, pero sí tuvimos que salir por eso. Jamás voy a olvidar a mi padre, que nos ofreció el templo de Iglesia de Dios El Paraíso para poder estar ahí una temporada. Recuerdo haber encontrado gente linda, ahí llegaron personajes que se volvieron icónicos en la Iglesia Compás, como el pastor Juan José Renderos, por ejemplo, y su esposa Delmi. Creemos que eso fue una respuesta de nuestro amado Dios, porque como matrimonio, como familia, también estábamos necesitados de un guía, de un mentor, de un pastor. Recuerdo que el pastor David me dice, Vladimir, tienes que salir de acá. Vamos a ver locales, me decía, vamos a ver lugares para que la iglesia pueda funcionar. No podemos estar acá, perdemos identidad. Encontramos un local que había sido iglesia, ya estaba adecuado, entre comillas, para el funcionamiento de una iglesia con capacidad para unas 120 personas, 110. El precio nos parecía elevadísimo, eran $600 al mes. Y yo le decía al pastor David y al equipo pastoral en esa época, no creo que podamos hacerlo. Sin embargo, mi esposa me animó y me dijo, llénate de fe, el Dios que nos trajo aquí nos va a sostener. La prueba de su llamado está en tu perseverancia y en su respaldo. La 29 Calle Poniente, 1255 de San Salvador, fue testigo mudo e incubadora de sueños de cambio, progreso y transformación. Cada uno de estos momentos fueron momentos así cruciales, porque llegábamos al espacio. Cuando llegábamos al espacio decíamos, qué hermoso lugar, pero rápidamente el Señor lo llenaba y decía, este ya no es el lugar, tiene que moverse a otro lugar especial. Ahí fue que por primera vez conocí la palabra crecimiento. Fue impactante. Yo me acuerdo en la primera escuela bíblica que estuve, que todavía nuestra pastora Esmeralda se encargaba de cuidar a los niños. Me acuerdo que ella me cuidaba a veces, y esa era básicamente la escuela bíblica. A veces el pastor es pastor, pero necesita ser también director, necesita ser también administrador y necesita ser también gerente. Y esas cosas son las que he tenido que aprender en estos años. No puedo asegurarles que lo sé todo, de ninguna manera. Muchas cosas que aprender todavía. Pero convencido que el Dios que puso en nosotros tanto el querer como el hacer, va a traer respaldo, pero más aún, bendición. Tengo 40 años de estar en el Evangelio. He estudiado teología 5 años, más otros años en misiones y 14 años en Compás. Aquí también estudié lo que es la teología de el posgrado, pero he comprendido, he visto, me gustó que la doctrina de Compás es cristocéntrica, donde se enseña que Jesús viene, sana, salva, bautiza en agua y en el Espíritu Santo, y Él es el Rey de Reyes que viene pronto. Esta mujer vino aquí hoy y me dijo, pastor, delante de toda la congregación esta mañana, y levantó un examen de cáncer de mama. Esto fue lo que el doctor me dijo que tenía. Oyendo el programa del sábado antepasado, decía ella, yo le dije al Señor, Señor, yo voy a creer a la palabra que estoy escuchando.
esta mañana estuvo aquí con un segundo examen que decía que no tenía absolutamente nada. Oiga. El viejo taller, la mugre y la fe. Una casa de alfarero, un nido de águilas. La colonia Lisboa de San Salvador nos enseñó la oración. Colonia y pasaje Lisboa, número 942 de San Salvador. Wow, un sueño increíble. Creo que les he contado a la congregación muchas veces cómo llegamos hasta acá. Nos ofrecen este lugar sin siquiera nosotros tener ni la más mínima idea de cómo adquirir una propiedad. Dios abre la puerta a través de una persona que es el dueño de este terreno, que me llamó muchas veces diciéndome: pastor, y nunca se me va a olvidar esa frase, el Colocho me ha dicho que ahí en ese lugar va a haber una iglesia. Yo he soñado, me decía él, pero en ese instante yo pensaba, me lo está diciendo como en calidad de vendedor, ¿no? Todo vendedor dice cualquier cosa para vender un producto, ¿no? Pero no, hoy que han pasado los años, yo creo que el Colocho tenía mucho que ver. Por lo que siempre hemos orado y por lo que siempre hemos tomado esos tiempos de búsqueda del Señor, diciéndole: Señor, que podamos tener hambre por la palabra. Por eso una de nuestras frases es amor por la palabra. Mi matrimonio perdido, sin aspiraciones, sin Cristo en mi corazón, de verdad que hubiera sido un barco a la deriva. Al venir a Iglesia con Paz, pude encontrar propósito para mi vida, pude tener una identidad para mí y un destino. Pude poder encontrar esa manera de poder sobrellevar todas las situaciones que estaban a mi alrededor, que yo pensaba que no tenían ya cambio. En muchas iglesias hablan de familia, se dan seminarios para matrimonios, cursos para padres, hasta diplomados, pero no solamente basta la palabra, también uno necesita que le modelen una familia donde uno diga: yo quiero ser como es ese esposo, yo quiero ser como es ese padre. Y en esta iglesia he encontrado eso. He encontrado el ejemplo de un esposo, de un padre, de un hijo. Y eso es lo que quiero imitar. En esta casa, aceite que no hará falta, en el nombre de Jesús de Nazaret. 16 de diciembre inauguramos. Fue una inauguración muy bonita. Invitamos muchos amigos pastores, gente muy especial para nosotros, que se quedó en nuestra mente, en nuestro corazón. Y realmente la iglesia comenzó a funcionar. Ahora, oh Dios, en el nombre de Jesús, clamamos en este lugar, Señor, por esta llenura de tu Espíritu Santo. El templo que construimos con tanto cariño, con tanto amor, había que demolerlo. Porque Dios nos había permitido adquirir una propiedad que siempre deseamos. ¿Usted sabe lo que es pasar orando por un terreno 6 años? Así fue. Y este será un lugar donde el yugo será podrido. Así es. Donde no habrá nada que detenga esta casa. Así es. Lo tiene todo, quien tiene una palabra, nada le faltará. Quien tiene una palabra, su amigo será para siempre, su destino cambiará. Sientes que no hay paz en ti y ya no puedes sonreír, será la... ¿Qué nos espera? Un reto muy grande.
vamos a cambiar esta ciudad. Y solo hay una forma: presentando a Cristo Jesús como Salvador de esta ciudad. A Dios sea la gloria, a Él la honra. Jesucristo es el único merecedor de recibir aplausos y alabanzas por los 20 años que nos permite de repartir propósito, identidad y destino. Iglesia con Paz.